El mundo del boxeo está a punto de presenciar un choque explosivo entre dos guerreros que no conocen la derrota ni el miedo. Este 19 de julio, el Ford Center de The Star, en Frisco, Texas, será el epicentro de un combate que podría definir no solo al rey del peso supermosca, sino también el futuro del boxeo de élite. Jesse "Bam" Rodríguez, el fenómeno zurdo de San Antonio, se medirá contra el guerrero sudafricano Phumelela Kafu, en una pelea de unificación que promete ser técnica, explosiva y sumamente emocional. Un choque de estilos, historias y ambiciones que podrían sacudir el ranking libra por libra del planeta. A sus 25 años, Jesse "Bam" Rodríguez ya no es una promesa, es una realidad contundente. Con un récord impecable de 21 victorias, 14 por nocaut, Rodríguez ha demostrado ser una combinación única de inteligencia, velocidad y poder. Campeón mundial en 2 divisiones, mosca y supermosca, su ascenso ha sido meteórico y devastador. No es casualidad que hoy figure como el número 7 en la lista libra por libra de ESPN, número 6 para The Ring y 14 en BoxRec, un lugar reservado solo para los elegidos. Y es evidentemente número 1 en su división. En junio de 2024, Bam noqueó a una auténtica leyenda, Juan Francisco "El Gallo" Estrada. Una pelea que muchos creían prematura, pero que terminó siendo una exhibición del poder emergente del tejano. Luego, en noviembre, reafirmó su supremacía al aplastar en 3 asaltos al veterano Pedro Guevara, ex campeón mundial. 2 actuaciones que no solo confirmaron su calidad, sino que lo convirtieron en el nombre a vencer en las 115 libras. Pero del otro lado del ring estará Phumelela Kafu, un nombre que quizás no resuena aún en el oído del aficionado casual, pero que se ha ganado el respeto del mundo tras su impactante victoria sobre Kosei Tanaka en octubre del 2024. Kafu viajó a Tokio, enfrentó a un ex campeón mundial de 3 divisiones y lo venció por decisión dividida, arrebatándole el título de la OMB en un ambiente totalmente hostil. Una hazaña que dejó claro que no está aquí por accidente. Con un récord invicto de 11 victorias con 3 empates y 8 knockouts, el sudafricano de 26 años ha demostrado una sólida pegada, buena condición física y una mentalidad de acero. Su estilo es metódico, paciente y peligroso. Actualmente ocupa el puesto 4 en la categoría supermosca, según The Ring, y el número 6 en BoxRec. Números que no se regalan, se ganan con guerra. Jesse Rodríguez scores the bout 114-113 in favor of Kosei Tanaka. And judging ringside, We're going to roll down. She's damaged 114-113 in favor of the winner. And the new WBO Super Lightweight Champion of the world, Phumelela Kafu. Lo que hace a esta pelea fascinante no es solo la unificación de títulos, sino el contraste total de estilos. Jesse Rodríguez es uno de los peleadores más completos del boxeo actual. A pesar de su juventud, muestra una madurez táctica propia de un veterano. Es zurdo, pero no es el típico zurdo incómodo que se limita a moverse en círculos. Bam rompe esquemas con su creatividad. Tiene una movilidad excepcional, cambia ángulos constantemente y nunca está quieto. Es capaz de entrar y salir con rapidez, y su juego de piernas le permite evitar castigo mientras castiga. Otra de sus armas más poderosas es su timing. Rodríguez sabe exactamente cuándo soltar sus combinaciones. No lanza golpes por lanzar, sino que estudia al rival. Espera el momento en que baja la guardia o pierde el equilibrio, y ahí ataca con precisión quirúrgica. Además, tiene poder real en ambas manos. Aunque no es un noqueador explosivo de un solo golpe, su acumulación de castigo, su velocidad y precisión lo convierten en un destructor silencioso. Lo vimos contra Estrada, lo vimos contra Guevara, y lo más aterrador es que cada pelea se ve mejor.
Defensivamente también es sólido. Tiene buena cintura. Levanta los hombros para bloquear golpes y rara vez se expone innecesariamente. Su debilidad, si se puede llamar así, podría ser su tendencia a arriesgarse cuando siente que tiene dominado al rival. Recordar que ya fue a la lona una ocasión. Contra Estrada, aunque se recuperó y ganó con contundencia, tuvo ese descuido. Esa confianza le ha servido hasta ahora. Pero en algún momento, si no administra bien su agresividad, podría costarle caro. Cafú, en cambio, es un peleador mucho más tradicional, pero con fundamentos sólidos. No tiene el talento natural ni la creatividad de Bam, pero compensa con disciplina, presión constante y un plan de pelea muy bien ejecutado. Es de esos boxeadores que te obligan a trabajar cada segundo del asalto. No regala espacio, no se desespera y ataca en oleadas sin dejarte pensar. Tiene un buen jab que le sirve para medir distancia y abrir la guardia. Su derecha cruzada es efectiva, especialmente en combinaciones. Pero lo que más destaca es su castigo al cuerpo. Trabaja con insistencia abajo, una estrategia que puede ser vital para frenar a un rival escurridizo como Rodríguez. Defensivamente, es más básico. Se cubre bien con guardia alta y utiliza desplazamientos mínimos, confiando en su resistencia y capacidad de absorber golpes. Su mayor virtud es la paciencia. No se desespera, aunque pierda los primeros rounds. Sabe que su estilo es de desgaste y que su momento puede llegar en los asaltos intermedios o finales. Sin embargo, su mayor debilidad puede ser la falta de velocidad y la dificultad para adaptarse a rivales con movimiento y cambios de ritmo. Contra Tanaka, logró imponer su ritmo, porque el japonés peleó en línea recta, pero Rodríguez no es Tanaka, y eso hace esta pelea mucho más complicada. Todo dependerá de quién imponga su estilo. Si Rodríguez logra controlar el ring, utilizar su movilidad y hacer fallar a Cafú, podría dominar por completo, o incluso ganar por nocaut técnico si el castigo se acumula. Pero si Cafú logra cerrarle los espacios, llevarlo a las cuerdas y conectar al cuerpo de forma continua, la pelea podría ensuciarse y volverse mucho más cerrada de lo esperado. Un detalle no menor. Rodríguez ha peleado en escenarios grandes, bajo presión, ante rivales más peligrosos que Cafú. Esa experiencia será fundamental. Cafú, en cambio, tendrá que demostrar que su victoria contra Tanaka no fue casualidad y que está listo para la élite mundial. Aunque el súper favorito es Bam, debe trabajar la pelea, no confiarse. Rodríguez ha noqueado a 4 de sus últimos 6 rivales. Su evolución técnica está alcanzando su punto máximo. En cuanto a experiencia en peleas grandes, Rodríguez tiene la ventaja absoluta. Ha enfrentado a campeones y lo ha hecho en escenarios de alto perfil. Cafú es más alto y con mayor alcance, lo que podría ser clave si logra mantener a Bam a distancia. El sudafricano nunca ha sido derribado ni ha mostrado debilidad en el cuerpo, pero tampoco ha enfrentado a alguien del nivel de Rodríguez. Más allá de los cinturones del CMB y la OMB, esta pelea podría catapultar al ganador hacia un lugar aún más alto en el ranking libra por libra. Para Rodríguez, una victoria contundente lo pondría en la discusión de los mejores peleadores del planeta y encaminado para ser indiscutido. Para Cafú, una victoria sería histórica para Sudáfrica y marcaría el surgimiento de una nueva estrella mundial en una división plagada de talento. Este no es solo un combate entre dos campeones, es una guerra por el legado. Jesse Bam Rodríguez llega como favorito, sí, pero no puede subestimar a un guerrero que ya sorprendió al mundo. Fumelela Cafú viene a quitarle todo, sin nada que perder y con mucho que ganar. Será una pelea que exigirá concentración, precisión y corazón. Así que marca el calendario, porque el 19 de julio se define el verdadero rey del peso supermosca. ¿Y tú, ya tienes a tu favorito? Ambos peleadores llegan invictos, ambos con cinturón en mano, pero solo uno saldrá como campeón unificado. Y si Jesse Bam Rodríguez logra imponerse, daría un paso importantísimo para convertirse en campeón indiscutido de las 115 libras.
algo que muy pocos boxeadores en la historia moderna han logrado. Y hablando de campeones indiscutidos, si aún no lo has visto, te invito a que corras a ver el video donde repasamos a todos los campeones indiscutidos en la historia del boxeo moderno. Vas a descubrir qué tan exclusiva es esa lista y por qué una victoria de Bam podría acercarlo a un lugar entre los más grandes. Haz clic aquí para verlo, no te lo pierdas.